Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Bienvenidos a su clase de legislación administrativa. El día de hoy iremos analizando poco a poco la temática titulada Procedimientos y características de la administración pública. Esto fundamentado en el trabajo de Moreyeneville García Leto, trabajo en el cual nos hemos estado basando para las últimas clases. Y aquí hablaremos entonces de los procedimientos y características de la administración pública. Comenzamos. Recordemos que cuando estemos hablando de administración pública, no solo se hace referencia a las diversas actividades del Estado, que muchas veces esa es la idea que se tiene del término. Ahora bien, en la definición del término, esta que podemos ver acá, indica que la actividad administrativa del Estado se somete a la ley. Esto quiere decir que en consecuencia se basa en un orden jurídico. No existe nada en materia de administración pública que no esté regulado por la ley, ¿no? La actividad administrativa no siempre o no existe únicamente en el organismo ejecutivo, como muchas personas consideran en algunos casos. Actividad administrativa hay en cualquier tipo de organización autónoma o descentralizada del Estado. No obstante, es la actividad propia del organismo ejecutivo la que muchas veces recibe el nombre de administración pública. No obstante, no podemos quedarnos solo con esa idea. La parte anterior correspondía a los conceptos de administración pública, pero eso es algo que ustedes ya han visto en otras clases. Aquí me voy a concentrar yo en lo que es el derecho administrativo guatemalteco y su relación con la administración pública. En Guatemala, esto se trabaja con énfasis en la doctrina, los principios y las normas jurídicas generales y especiales. Vamos a entrar un poquito en materia de ley. La administración pública se desenvuelve dentro de un ordenamiento jurídico. Esto quiere decir que toda administración del Estado está enmarcada por la ley. Por ejemplo, acá en estos pequeños cuadros que estoy haciendo representan la ley. Y esta A representa la administración pública. Todo está completamente regulado por distintas leyes. Vamos a conocer aquí un poco. Se inicia con lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Esta es la ley máxima de nuestro país. Esto que aparece acá en pantalla es la pirámide kelseniana de la jerarquía de la legislación guatemalteca. La pirámide kelseniana indica que arriba de todo está la Constitución, abajo están los decretos legislativos, más abajo los acuerdos gubernativos, más abajo los acuerdos ministeriales y mucho más abajo las resoluciones circulares, ministeriales o institucionales. Primero la Constitución, luego lo que indique las leyes del Congreso, como las leyes orgánicas, luego los acuerdos gubernativos que emanan del presidente, luego los acuerdos ministeriales y por último las resoluciones circulares ministeriales o de las instituciones. Continuamos. La Constitución Política de la República de Guatemala establece lo que es la estructura y el funcionamiento de los órganos administrativos. Es la Constitución la que indica en primera instancia cómo están organizados estos organismos del Estado. También los organismos de control administrativo como lo es Derechos Humanos, Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público, etc. Eso lo veremos en próximas unidades ya en materia de ley propiamente con los artículos. Ahora bien, las leyes orgánicas, las que mencionaba, que emanan del Congreso, por ejemplo, para la creación de un nuevo organismo o de una nueva institución, estas dotan de personalidad jurídica a esa organización. Por ejemplo, la ley orgánica de la SAT dota a la SAT de su personalidad jurídica, indica cuáles son sus funciones, cuál es su objetivo, cómo se va a organizar. Ahora bien, cuando se habla de convenios y tratados internacionales, hay tratadistas que afirman que estos, cuando son en materia de derechos humanos, pueden colocarse por encima de la Constitución. Yo personalmente considero que deben ser completamente respetados y los que sean necesarios adaptados a nuestra legislación, pero no pueden estar por encima de nuestra Constitución política. Como hemos dicho, la administración pública se somete a la actuación estricta de la ley
y fundamentalmente a la aplicación de los principios de legalidad y de juridicidad. Todo debe de ser legal y todo debe de llevar juridicidad, ¿no? Debe de ser algo objetivo. Clases de actividad administrativa. Bueno, vemos ahora, para hacerlo así, en resumen, que hay actividad formal y actividad material. La actividad formal equivale a la actividad que normalmente desarrolla cada organismo del Estado. La actividad material equivale a la que naturalmente se realiza de manera material. Estas son la interna, la externa, la reglada y la discrecional. Ahora bien, definamos un poquito cada una. La actividad interna no se proyecta al entorno o medio ambiente externo de la organización. Esta sería la pura actividad administrativa. Vamos a suponer, por ejemplo, la actividad del RENAP. No toda su actividad, pero sí parte de esta actividad, que sería la organización de ellos mismos, las cuestiones de cómo van a trabajar, cuáles son las dependencias, cómo va a ser la cuestión de los salarios. Esa es actividad interna, porque es algo que la población en general pues no conoce del todo. La externa es la que sí se proyecta hacia los particulares y otras organizaciones, como por ejemplo el Fondo de Tierras o Fontierras. Es una institución que tiene relación no solo con los particulares, con todo esto de entrega de propiedades, de cuestiones de fincas, de terrenos, sino que se relaciona también con el catastro, con el RIC y con el registro de la propiedad. La actividad reglada. Se supone que toda actividad se basa en una norma jurídica. Entonces, esta actividad es reglada a causa de que hay una norma jurídica, hay una ley que establece las funciones, las facultades, las atribuciones y las competencias de la organización. Por ejemplo, RENAP opera porque sabe que hay una ley que ampara todas las actividades que ellos realizan. Vamos ahora con la actividad discrecional. Esta supone la existencia de una norma jurídica. Ok, hay una ley que norma esto, pero no lo indica todo de una manera estricta, sino que pueden haber cosas que no se prevean, que no estén establecidas y que se limite a una toma de decisiones. No puede descartarse por entero. Esto es porque las leyes no regulan todo a cabalidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede faltar algo, puede haber alguna actividad que no esté en ley, pero que se presupone que se debe tomar una decisión correcta. Porque las leyes no lo dicen exactamente todo, si no fuesen demasiado grandes. Ahora bien, los procedimientos administrativos. La noción del procedimiento administrativo se inscribe en el tronco común en el que, como ya observó Merl, que es un autor, aparece también el procedimiento administrativo y el procedimiento jurídico. Tenemos dos tipos de procedimientos. Ahora bien, es evidente que cada uno sirve para distintos fines. El procedimiento legislativo es la elaboración y aprobación de leyes. El procedimiento judicial es la aplicación de estas leyes, por ejemplo, por un juez. Pero el procedimiento administrativo se trata o pretende la adopción de una resolución o acto por parte de la administración. Cada una se relaciona con un organismo. La actividad legislativa con el legislativo, el Congreso. La actividad judicial, la Corte Suprema de Justicia y el organismo judicial. Y la actividad administrativa casi siempre, pero no se limita, a relacionarse con lo que es el Ejecutivo. Presidente, vicepresidente, ministros, etc. Muchas gracias. Continuaremos en próximos videos este interesante tema.